Hola, profesor Raquel Avendaño del trimestre 11 de Psicología de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Me permito saludarle a usted, a todos quienes puedan ser parte de escuchar esta temática. El tema que nos convoca, que queremos compartir con ustedes, es identificar los efectos postraumáticos en la vida adulta de las mujeres de 25 años, la población en este caso, que sabemos que puede ser mucho más amplia, de quienes han vivido abuso sexual en la infancia. ¿Ok? La temática, por decirlo de esta manera, ser una población exclusiva de 25 años, permite que sea una investigación inductiva de un modo o un tipo cualitativo. ¿Ok? En este sentido, me permito dejar claro que pude conversar con algunos psicólogos especialistas en este tema, y a su vez, que no era la muestra, pero sí era un referente, conversar con mujeres de 25 años quienes han sido víctimas de abuso sexual en su infancia, y que en esta edad o en esta etapa de ser adultas han tenido ciertas sintomatologías, signos incluso, que gracias a la evaluación de algunos psicólogos, pues se ha identificado como efectos postraumáticos de dicha vivencia en su infancia. En este sentido, me permito expresar por qué es importante este tema, por qué se hace necesario hablar de este tema en estos tiempos. Ciertamente hay muchas universidades que han hablado de ello, se ha hecho algunas investigaciones, psicólogos han escrito sobre el tema, porque la población abusada en la infancia es bastante alta a nivel mundial. En Latinoamérica un porcentaje hasta de un 80%. En Venezuela el porcentaje sigue siendo alto, sin embargo algunas denuncias no se hacen. Pero abuso sexual en la infancia, número incontable. Es importante hablar de esto porque ayuda en la prevención, ayuda en la sanidad, aunque no estamos hablando de cómo prevenir el abuso, pero de alguna manera se toca el tema. En este contexto, las mujeres que han sido víctimas de abuso sexual en la infancia presentan en su cotidianidad afectaciones en su vida familiar, en sus relaciones, en sus trabajos. ¿Qué sienten? ¿Qué viven? ¿Qué nos decían cuando conversábamos con algunas? ¿Ok? No daremos sus nombres, pero sí vale la pena mencionar miedos, tristezas indescriptibles. Muchas han sido diagnosticadas de depresión, no planificación de sus proyectos de vida, maltratar porque fueron maltratadas, estar a la defensiva. Muchas veces se preguntaron, algunas dicen, ¿por qué estoy sintiendo tal cosa? ¿Por qué esto? Cuando fueron a terapia, que era lo que conversábamos con los psicólogos, se pudo notar que era efecto post-trauma de lo que vivieron en su infancia. Bien sabemos que en la amígdala, desde la neurociencia, se quedan grabadas todas esas emociones. Cuando eso queda allí, en algún momento sale. Y es lo que viven y pasan las mujeres de esta población con la que estamos trabajando, pero puede pasar a los 21, a los 22, a los 19. Algo muy importante es que cuando mayor es el abuso, el postrauma puede ser más crónico. El trauma, para ya ir un poco a lo que es el significado del postrauma, en principio es reconocido como un trastorno para cerca de los años 1940 en el DSM-5 o DSM-4. En este caso, ¿qué ocurre? Se da el trauma y se puede, el post-trauma, la sensación, el miedo, se puede vivir meses después,
Pero también, bajo algunas investigaciones, se considera que el postrauma puede salir 30 años después del trauma vivido. Por ello es que existe el postrauma del abuso en la infancia, en la vida adulta, de quienes así lo han vivido. Entonces, nos parece importante hablar de esto, primero porque ayuda en la sanidad, segundo porque es un tema que no podemos esconder, que como psicólogos, futuros psicólogos, tenemos una responsabilidad con la sociedad, con la educación, tenemos una responsabilidad con las víctimas e incluso con los abusadores. Tenemos una responsabilidad como país porque si los porcentajes son altos, valdría la pena revisar qué estamos haciendo como profesionales para disminuir el número de abusos sexuales en el país en donde estamos. ¿Qué programas se están dando para evitarlos en este contexto? El miedo. Voy a hablar de los efectos postraumáticos, los mencioné, pero me voy a permitir nuevamente detallarlos. Luego de entrevistar y conversar con estas personas, ¿qué sienten? Miedo, pánico, tristeza, culpa, vacío, rabia, recuerdos que le atormentan. Algunos decían vagos recuerdos, otros muy específicos, como que si fuera ayer. Así lo expresaron. Sentir que no pueden solas. Dolor emocional. Ahí es donde está el tema de la tristeza. Un dolor constante que aparece y desaparece. Y cuando esto está, expresaban que no querían hacer nada, no querían comer, no querían trabajar, que a veces tener que hacer cosas con dolor. ¿Ok? Es necesario tenerlo en consideración, todo lo que viven esta población. A esto me permito agregar aquí que en la medida que sanan, pueden vivir. En la medida que bajan la culpa, pueden estar más tranquilas. Pueden tener familia, pueden tener paz. Y pueden, en la medida que se reconoce técnicamente que existe un postrauma y que requiere la sanidad. Y que si vuelve a salir, se vuelve a recurrir a buscar la sanidad y las herramientas. Recomendaciones, terapia. Recomendaciones, escribir. Recomendaciones, reconocer ese postrauma y llevarlo, como bien lo acabo de decir, al trabajo profesional, técnico, con profesionales que atienden los casos. ¿Será eterno el dolor? Los profesionales de la psicología dicen que suelen salir en algunos momentos, los que han atendido al paciente. Por eso es que entrevistamos a algunos psicólogos. Me voy a permitir agregar algo a este video que es necesario y que es responsabilidad hacerlo. Porque no solamente es hablar del postrauma, mi querido profesor, quien me está escuchando, es también hablar de las características que es necesario conocer que tiene un abusador. ¿Por qué? Porque cuando yo identifico las características, cuido a mi hijo, cuido a mi hija, yo estoy haciendo un trabajo por la sociedad y estoy evitando que una vida futura tenga el postrauma. ¿A qué me refiero? Una característica del abusador es que fue abusado en la infancia. O sea, que quien vive un postrauma, un porcentaje mínimo, puede ser que sea otro abusador. Por eso es importante evitar el abuso a toda costa. Suelen ser protectores, sobreprotectores de los niños. A veces puede ser la persona que esté más cerca de la familia.
En algunos casos pueden consumir drogas o bebidas alcohólicas. Puede pasar, en otros no. Otros son los más intocables, los más ejemplares. Puede ser en tan baja autoestima. Puede ser. Se muestran con postura de víctimas y resulta ser que tienen todo un plan, que tienen sus víctimas y que ellos también requieren atención. Pueden estar aliados socialmente, o sea, pueden estar aislados socialmente o pueden ser reconocidos y muy admirados. En definitiva, en la medida que se evite el abuso sexual, tenemos menos postraumas en las mujeres. En este caso, en la población de 24 años, pero sabemos que es un tema que no solo es de mujeres de 24 años, es un tema que va más allá. El llamado: puede comentar este video, pero el llamado principal es a que se trabaje la culpa. Usted, si fue abusado en su infancia, y hoy siente miedos, reacciones que usted no comprende, busque ayuda. Busque la mano amiga. Usted tiene un potencial maravilloso. Usted se puede levantar. Debemos creer que tenemos vida con un propósito, y no lo digo ya como estudiante de psicología, lo digo como ciudadana de este país, que creo que este tema no puede ser un tema tabú, no puede ser un tema del que no se hable, no puede ser un tema escondido. De hecho, legalmente muchos denuncian, y cuando se denuncia, se procede. Lo más importante es evitarlo. Clases en la escuela, para padres, en las iglesias también, en las comunidades. Unirnos, porque el daño que genera el postrauma, lo que se siente, es realmente conmovedor y puede detener a una persona. Así nos lo expresaron las mujeres con quien conversamos. Y como mujer, nos toca, nos duele y nos afecta, porque no estamos separados, no estamos con una situación de que a mí no me va a pasar. Somos responsables de todo. No basta el rechazo, es necesaria la acción. Profesor, fue un placer hablar de este tema. Seguiremos dando otros puntos. Hay muchas investigaciones que se están haciendo. No se debe dejar de investigar sobre este tema. No se debe dejar de generar aportes psicológicos para atender a quienes todavía siguen siendo víctimas de lo que vivieron en su infancia. Muchas gracias y fue un placer ver esta materia con usted.